Estamos recibiendo ahora con muchísimo gusto al psicólogo Herman Schreck, que viene con compañía. Bienvenido, Herman. Muchas gracias, Leo. Hola, Adriana, ¿Cómo andás, todo el Herman? equipo. Un martes, otro martes, sí, lluvioso, así como gris, pero bueno, muy contento de estar aquí nuevamente. Y hoy, como dijeron, con invitados, queridos invitados, así que les voy a presentar a la psicóloga Graciela Laporte, que la tenemos ahí en cámara, quienes Bienvenida, están mirando Graciela. por Instagram. Muchas gracias. Psicóloga, psicoterapeuta gestáltica, y Agustín Gómez Lavín, músico cubano multiinstrumentista, que además los une una historia de amor maravillosa que algún día me la contaron y bueno, que ha trascendido los mares y hoy gracias, están aquí en Uruguay. Y bueno, a quienes Graciela la conozco hace muchos años porque somos compañeros también de la Gestalt, y Agustín hace algunos años, que además tengo la oportunidad de compartir espacios musicales con él, entre ellos un taller del pues nos contarás, Agustín. Seguro. Y hoy vamos a hablar sobre la música y su efecto de la música, y específicamente esto de tocar un instrumento, de cantar, ¿qué puede beneficiar la estabilidad emocional, la salud mental? Así que arranco con esa pregunta, Agustín. Sí, bueno, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo, Germán, pues la invitación y bueno, es un placer y tremendo y un honor pues estar aquí en este programa. Gracias a ti por venir. Gracias a ti. Y sí, es indiscutible, está probado, ¿no? Cómo la música estimula de forma práctica, pues la forma en que podemos percibir el mundo y también siempre pues actúa sobre toda una serie de nervios, sobre toda una serie de realiza toda una serie de estimulaciones prácticas que nos llevan en todo sentido, desde los niños, de los adultos, siempre funciona de esa manera, y entonces es muy interesante todo este trabajo que realiza. Yo quiero específicamente, o sea, para dejar espacio, ¿no? Para que Graciela hable sobre la parte psicológica específicamente, pero yo quiero centrarme un poco en la parte de la percusión y la percusión corporal específicamente, ¿no? Donde tengo hecho un trabajo que a partir de la maestría que hice en Cuba y mi libro Ritmo, Cuerpo, Percusión, pues entonces realicé una investigación donde se está demostrado cómo la percusión corporal pues trabaja directamente tanto en niños, en adultos y adultos mayores, además de qué forma tanto estimula pues en el caso de los adultos mayores como ayuda a prevenir el Alzheimer en los niños pequeños, como además desarrolla capacidades de diferente tipo, tanto en cuanto al trabajo en grupo, también ayuda a disminuir los déficits de atención, y entonces también el hecho, ¿no? de realizar la percusión corporal, que está muy ligada a toda una serie de aspectos culturales desde el punto de vista, en el caso de Cuba específicamente, por la herencia africana que tenemos, como está incluido de manera muy estrecha a los lazos culturales que hemos desarrollado. ¿Y qué es la percusión corporal? Bueno, la percusión corporal es una manera de hacer música a partir de los sonidos que tenemos en el cuerpo, o sea, básicamente con palmadas, pateando el piso. Cuando yo aplaudo, es una forma de percusión corporal. ¿Qué otra sabría? También cuando golpeamos el piso con los pies, también cuando, por ejemplo, en mi libro desarrollo 3 sonidos fundamentales: las palmadas finas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es solamente con la punta de los dedos sobre las palmas de la mano contraria, pero de una manera específica para diferenciarlo de las palmadas comunes cuando aplaudimos.
también el hecho de golpearnos los muslos, pero ahuecando las manos para lograr un sonido más musical, por decirlo de alguna manera, y de esta combinación de palmear, de golpeando los muslos y golpear con los pies, pues ahí tenemos una gama de posibilidades que podemos lograr los ritmos que en mi caso son los ritmos de la música cubana. Entonces la percusión corporal es eso, es lograr hacer música con los sonidos del cuerpo, usando el cuerpo fundamentalmente. Te pregunto, porque uno de repente piensa palmadas que no pretenden ser música, es cuando aplaudo en un evento deportivo. Yo me imaginaba un concierto de música clásica, uno aplaude dedos contra palma. En el fútbol uno aplaude con las dos manos, palma contra palma. Claro. En el cine acá, cuando se cortaba el proyector, para avisarle al proyeccionista, Sí, toda la sala sí, golpeaba sí. golpeaba con los pies. Con los pies, Pero esos son como sonidos como de exteriorizar algo. claro, Las mismas exactamente. palmas en el flamenco pueden utilizarse, o en el tap, como el zapateo o el malambo. Son diferentes aplicaciones de esa percusión corporal. De esa percusión, efectivamente. Y tienen efectos diferentes. Sí, lo que se busca es lograr a partir de estas maneras de golpear el cuerpo, ¿no? Pues buscar después, o sea, primero establecer el ritmo y luego se busca un equilibrio entre todos estos sonidos y luego establecer que haya un resultado artístico y musical. Correcto. Y eso, pues, por supuesto, pues tiene una implicación también en la expresión corporal. Y entonces va todo esto ligado, ¿no? O sea que es todo un conjunto de aspectos que se van relacionando y ahí se trata de lograr un resultado artístico y musical. ¿Por qué pasa que cuando, ¿por qué pasa que cuando una platea aplaude, no siguiendo ningún ritmo, ¿no? Digo, para acompañar a los músicos, Claro. sino todo lo contrario, terminó la música o terminó la obra y de repente 1.000, 2.000, 100.000 personas empiezan a aplaudir y al segundo o tercer aplauso ya están todos coordinados? Sí, también hay como un sentido colectivo, ¿no? Hay un sentido colectivo de siempre de buscar esa interacción grupal. Y justamente tiene una explicación por qué la percusión corporal y este fenómeno, pues entonces también ayuda en esta relación interpersonal, que es uno de los aspectos que se trabaja también cuando se hace la percusión corporal. Sí, seguro que sí. Desde el aspecto psicológico, entonces. También porque la música en sí va generando, o a medida que vas tocando partes de tu cuerpo, si usáramos la percusión corporal, también tenemos en nosotros vibraciones, ¿no? Como distintas vibraciones según la parte del cuerpo, y hace que entonces podamos estimular. Se habla mucho, por ejemplo, de los chakras, que es más conocido hoy, ¿no? Que es un conocimiento de la India. Entonces, bueno, si tocamos los pies y si usamos los tambores, ahí estamos haciendo tierra. Y de alguna manera también se vincula con lo africano, con las danzas africanas, con las danzas indígenas, ¿no? Que nos transmiten esto de la tierra. Y emocionalmente es muy bueno porque nos da lo que tiene que ver con la supervivencia, con la confianza. Cuando se habla mucho de miedo, por ejemplo, los ataques de pánico o los ataques de ansiedad, bueno, lo primero hacemos tierra, ¿no? Estuvimos cuando de viaje, por ejemplo, mucha gente se marea porque pierde la noción de si vas en un barco o en el avión. Sí, sí. Y entonces es como volver a sentir que estoy en tierra, así sea en el barco, pero entonces pongo los pies bien apoyados, ¿no? Y uso la respiración y entonces ahí voy zapateando de tal forma que encuentro esa confianza. O sea que terapéuticamente hablando, un profesional como ustedes podría recomendar, vayan a bailar. Sí, claro. No, digo, claro. de esas cosas que te dicen, salí de tu rutina, salí de este lugar, sí. hace algo que te guste, podrías decirle a Sí, primera instancia, sí. anda a bailar. Claro. O Bueno, hay mismo- gente que lo hace, Claro. que dicen, es como el momento, mi momento. Totalmente terapéutico. Sí, Ujú, ¿no? seguro. Sí.
La danza, por ejemplo, también tiene mucho que ver con lo social, con la interacción, ¿no? Con el movimiento, con la expresión de las emociones, porque uno de los temas que de la música para mí en lo personal es muy importante, es que también nos ayuda a atravesar distintos estados emocionales, ¿no? Y de ahí que haya músicas que, bueno, si tomamos los chakras, ¿no? Va como a distintos chakras. Si hay un cuadro depresivo, qué tipo de música puede aportar. Tenemos todo lo que es la música clásica, por ejemplo, que calma, ¿no? Hay instrumentos que van más hacia el corazón, como por ejemplo el piano, la guitarra. Entonces todo eso, ¿no? Si lo vamos teniendo en cuenta, incluso en la consulta, hace que la persona pueda exteriorizar, expresarse y de alguna manera que vamos apostando hacia la salud en la medida en que la persona se va armonizando, ¿no? Como que todas estas energías están bien organizadas, por decirlo de alguna manera. Pero ustedes llegaron a poner música en consulta, Sí, ¿se llega a poner? Sí, mirá, sí, sí. ¿qué? Pero Yo se le pregunta al paciente cómo siempre es. trabajo con música. No se le pregunta No. nada, esa Yo decisión el DJ del consultorio soy yo. no, por esto que hablaba Este- ella de provocar emociones, es No, a ver. clarísimo, ¿sí? Sí. Eso sí, depende cómo se use, cada quien tiene su forma específica de usarlo, ¿no? Sí. Estamos lo que trabajamos más desde lo corporal y de pronto vas más hacia esa parte, ¿no? O de pronto con simplemente la música es todo, y en la música se incluye el silencio también, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con la música se puede poner Mozart, música clásica, una música si queremos que la persona esté más flojita, ¿no? Que vaya encontrando ahí. Sí. O de pronto podemos tocar un tambor y hacer que la persona mueva los pies, y entonces, ¿no? Como se enraiza. Depende que incluso este instrumento es que solamente tocas una nota, o a veces tocas una campanita, o el palito de agua, ¿no? Entonces hace que la persona vaya como a ese estado también, ¿no? De calma, a veces trae un recuerdo, lo puede después ver qué tiene que ver aquí y ahora, como hablamos los gestálticos. Entonces, bueno, todo eso, y tiene que ver con la creatividad también, ¿no? Con la posibilidad de crear, a veces cantando, a veces bailando, a veces tocando un instrumento, Claro. que es lo que estamos ahora como Agustín trayendo esa parte, ¿no? Como Claro. la parte del tocar el instrumento. Sí, sí. Gracias, Y- perdóname. Hacemos un segundo de pausa Sí. y seguimos conversando. Venimos ahora entonces con Agustín, que ya estaba tomando la palabra. La posta. Perdonanos un segundo. No, Vamos a la pausa y ya seguimos. Le robamos la palabra a Agustín para irnos a la pausa, pero lo retomamos. Sí, nos quedamos en ese punto cuando Graciela hablaba de cómo la música, ¿no? Y justamente que el punto en el que yo quiero hacer énfasis, que es en la percusión corporal, porque es eso, o sea, ella hablaba sobre tocar el instrumento, pero es que la percusión corporal es el instrumento nuestro, lo llevamos siempre con nosotros, y entonces, además, fue la primera de las primeras expresiones musicales que tuvo el ser humano, ¿no? Que fue la voz y golpearse el cuerpo en primera instancia desde la prehistoria. Entonces de eso se trata, ¿sí? De que tenemos esa posibilidad, tenemos toda esa memoria incorporada y tocar tocar nuestro cuerpo, palmear, patear, combinar todo eso, pues es justamente una manera ya de hacer una terapia. Implica una coordinación también, ¿no? Porque Efectivamente. digo, parece básico, pero no lo es tanto. Si uno empieza a Efectivamente. pensar, ¿no? Lo que implica hacer palma a determinado ritmo, implica Claro, tener una claro. coordinación Sí. que es un sentido bastante sí. desarrollado que tenemos los humanos. Efectivamente. Y sí. considero que más allá que puede ser común a todos los instrumentos, en la percusión hay algo que además como gestáltico siempre me ha llamado la atención. Y es que para tocar la percusión tenés que evitar estar conectado con tus pensamientos. O sea, tenés que lograr una presencia en el presente, ¿no? Sí. Como decía Lelutier, el que piensa pierde. Y en la percusión
donde vos te pones a pensar si estás tocando bien, mal, lo que viene, realmente te vas a perder, ¿no? Por eso, lo personal es un ejercicio que me hace mucho bien. Y cómo esto puede mejorar o cómo puede aportar a la vida de las personas, ¿no? Esto de una situación donde no haya que pensar tanto. ¿Cómo lo ven ustedes que saben de esto? Bueno, para mí es muy importante porque justamente es hacer tierra, ¿no? Tocar el tambor. Y por eso precisas estar presente. ¿A qué le llamamos estar presente? Como que los pensamientos puedan estar más tranquilos, que no nos ocupen tanto espacio y tiempo. En general, realmente le damos mucha importancia a nuestros pensamientos. A veces es difícil poder pararlos. Entonces, bueno, todo ese aprendizaje, ya sea usando la respiración, la percusión, hacen que de pronto estemos entonces más conectados. Y al estar presente podemos sentir nuestro cuerpo, conectarnos con nosotros mismos, también saber qué nos va pasando, porque muchas veces ni sabemos qué sentimos. Uno pregunta, ¿de qué sentí? No sé, porque en realidad estamos más ubicados en nuestra cabeza. Y la percusión lleva a que las personas, por ejemplo, también necesiten concentrarse en el aquí y ahora. Las personas más aire, ¿no? Como que les gusta más otro tipo de instrumento. En general es como, bueno, me concentro, ¿no? Es como ayuda en ese sentido también a la salud mental. Porque cuando hablamos de salud mental es también como aflojarnos en nuestros pensamientos. Saber qué necesito, ¿no? De pronto me siento triste, bueno, ¿y qué puedo hacer con esa tristeza además de transitarla? A veces, estoy extrañando a alguien, bueno, llamo, o me siento solo, ¿qué puedo hacer? Todo ese tipo de cosas que suelen suceder también. Qué brutal, todo lo que provoca la música, ¿no? Fíjate que ahora vos que decís que trabajaste mucho en teatro, Sí. ¿no? Es como un gran personaje. Ahora que tengo a un montón de actores arriba del escenario, a veces te das cuenta que cuando hay unos silencios que vos decís, ¿qué está pasando acá? Está pensando, se fue la letra y necesita, y le metes el envión de una nota musical, y es como que, ¿viste? Es como que si como si le dices una patada y lo empujaras, y aquello sigue y retoma ruta, y es como muy mágico. Me quedé pensando en eso que decías vos. Sí, ¿No? definitivamente, bueno, la música justamente tiene eso, ¿no? Que las emociones, las sensaciones, es un personaje más. Entonces, la música en correspondencia, la melodía, por ejemplo, una cosa básica, los intervalos, cómo se organizan, pues entonces ya establece una sensación definida, está muy claro. Las melodías que son más de amor, pegajosas, bueno, los intervalos son pequeños, de tercera. Cuando los intervalos son de cuarta, por ejemplo, entonces ya es más ambiguo. Si los intervalos son de segunda o de séptima, la música tiene otra característica, que es más ríspida, más. Entonces, es tener esa disposición, ¿no? Por ejemplo, en la melodía pues está toda la armonía, después están los ritmos, entonces, o sea, que la música tiene esa característica que transmite emociones muy claras, muy bien definidas, y es con lo que trabajan los compositores, y por eso es que en el caso del teatro, del cine, de la televisión, pues es un personaje muy determinante a la hora de transmitir un sentido determinado. Eso está claro. Yo no sé si ustedes comparten la idea de que hay momentos de nuestra vida que tiene banda musical. Yo tengo algunos recuerdos que vienen con música incorporada, ¿no? El encuentro con personas, situaciones, países donde en un viaje justo conocí tal música. ¿Cómo lo ven esto ustedes y qué importancia tiene también la música en esta emotividad y en los recuerdos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sin duda la música es también parte, se integra rápidamente en ti, ¿no? Como, por ejemplo, la música cubana tiene un ritmo y para mí es La Habana Vieja, o sea, ¿no? Como, lo asocias exactamente. Sí. Claro, el paisaje y la música, ahí está, claro. Las vivencias, ¿no? Sí. Y bueno, el baile o lo que fuere, ¿no?
También estamos hablando de cosas disfrutables hoy, ¿no? Pero bueno, pasa de todo, por supuesto. Lo importante es como ir también a ellos, saber que se puede ir a través de la música, que podemos ir encontrando esos lugares de placer y disfrutables. Cuando de repente queremos alegrarnos, ponemos determinada música y nos causa un efecto de alegría. Hay veces que nos gusta algo más de melancolía, de tristeza inofensiva, porque uno está bien, ¿no? O sea, nada mejor que la tristeza cuando uno está bien, ¿no? Y no triste. Y utilizamos de repente una música mucho más emotiva o excitante. Ahora, cuando uno utiliza la música, pregunto, dentro del abordaje terapéutico o en el consultorio, ¿no estamos condicionando al paciente a ir hacia un lado, hacia una emoción que de repente no iría? O sí, ¿cómo funciona esto de colocar música que a su vez además también tiene un ritmo, lo cual me lleva a pensar a ese ritmo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo influye sobre el paciente? Porque tiene que ver también con esto que decimos, que en realidad la terapia es un arte en sí misma, ¿no? Entonces es como la escucha, desde la escucha hay momentos de silencio también, no siempre hay música, a veces sí se puede generar algo, y también la persona sabe que estamos generando algo que de pronto le hace bien o lo lleva como a poder salir de una situación, como de pronto cuando conoces el color rojo y alguien viene y te muestra el color azul, ¿no? Se te amplía tu capacidad, tu conciencia de que es posible también otras cosas, ¿no? Desde ese lugar lo vería yo. Y además que, como vos lo decís muy bien, Leo, ¿no? Que tal vez una música te lleva a una emoción que ya está, porque en realidad no es que a partir de la música la persona va a sentir algo diferente a lo que le está pasando. En lo personal utilizo mucho la música y a veces sí, premeditadamente, porque sabes que va a afectar a la persona como para disparar algo. Sobre todo que lo va a conectar con algo que ya está ocurriendo. Si lo conecta, ¿no? Y esa persona, hay gente que se hunde en una emoción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y no la puedes sacar de ahí. Igual a nivel terapéutico, sirve vos que estás del otro lado, que haya entrado en ese lugar y de pronto no te diga nada, pero ponele, se ponga a llorar. Y llore un rato, A nivel terapéutico, ¿eso fue efectivo para vos? ¿O necesitas que te devuelva en palabras lo que está pasando? No, yo he tenido sesiones donde ha sido casi todo llorar, ¿no? Y es muy gracioso porque dice, ay, no voy a parar más de llorar. Sí vas a parar, porque esto es como así. dice una amiga mía, en un momento te vas a cansar. No, pero además es lo que... Llora tranquila, después te vas a cansar. Es lo que el paciente necesita. O sea, también una cuestión del arte de la psicoterapia es ofrecer lo que la persona está necesitando, más allá de lo que yo piense que... Claro. Y a veces la gente necesita llorar, a veces la gente necesita reírse, a veces... Y si con la música puedo acompañar en ese proceso de reconexión, porque hay emociones en las que en general estamos desconectados, ¿no? Sí, claro. El llanto es una de ellas, ¿sí? Y sí ocurren fenómenos de desborde. A mí me causa gracia cuando me dicen, porque vos me hacés llorar con esa música. No, yo no hago nada. O sea, la emoción ya está. Lo que por ahí yo propongo es la reconexión. Lo provocás, claro. Vos provocás la reconexión. Se propicia, claro. Propicio, y en ese sentido sí es muy terapéutico. Sí. He tenido sesiones donde ha sido solo llorar, y claro que es terapéutico. Sobre todo porque eso después te permite limpiar mucho tu percepción, tu mirada. No sé, Graciela, si compartís esto, ¿no? Totalmente. Claro, porque te libera. Sobre todo los hombres, que todavía hoy existe, por suerte menos, ¿no? Los hombres no lloran. Entonces es como el cuerpo, ¿no? Necesita muscularmente hacer toda una serie de ejercicios para poder contener esto, ¿no? Las mujeres también. Sí. Entonces, es bueno, es como a través de la música también se puede. Y esto que tú decís, ¿no? Que hay momentos que uno tiene ganas de escuchar una música, hay momentos que tiene ganas de escuchar otra, porque está tocando esas emociones que estamos nosotros ahí también.
Ujú. O a veces viene la letra de una canción cuando te levantás, que te pones cantando una canción y la cantás y la cantás. Bueno, de pronto esa letra, ese poquito de letra o esa música tiene que ver con algo que hoy estás precisando darte cuenta, reconocer que está. La música no, es maravilloso todo lo que Todo puede bien. traer, todo lo que Sí. puede significar, la creatividad. Él hace mucha música. Sí, y justamente quiero hablar sobre un tema específico porque actualmente yo estoy trabajando, haciendo estimulación cognitiva y con musicoterapia. Y es increíble, o sea, este trabajo lo hago a partir de que escribí el libro Ritmo, Cuerpo, Percusión, que es un libro que está destinado a crear grupos de percusión corporal. Entonces, en el trabajo con las personas, con adultos mayores, ¿no? Es muy interesante porque siempre voy combinando, ¿no? A veces hago un poco de percusión corporal o pongo música, ahí se produce toda una dinámica muy, muy interesante. Y la música en este caso, sobre todo cuando trabajo con diferentes grupos, pues busco que haya digamos que una playlist, ¿no? Con toda una música que responda a las características de edad. Y es súper interesante porque la reconexión es lo que decía Germán, que se reconecta con esos momentos, o sea, esa memoria emocional, ¿no? que se produce, pues es increíble porque, por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo muy preciso, encontré unas listas de éxitos de Elvis Presley de los años 60 y fui a trabajar con un grupo de personas que están ya en los años, que tienen ya sobre 75, 80 años, o sea, que en los años 60 era su juventud. Eran contemporáneos de Elvis. Exactamente. Claro. Fue increíble las personas cómo recordaban, cómo bailaban, las parejas que tuvieron, o sea, fue como traerles toda esa época. Fue súper emocionante para todos, ¿no? De recordar toda la música, pues se pusieron a tararear toda esa música. Realmente fue... Pero o sea, recordar es, de alguna manera, para utilizar un término tecnológico o actual, es descargar información, efectivamente, ¿no? efectivamente. O sea, o desarchivar. O volver a Una pasar, ¿no? Sí, ¿No es? Claro, Sí, desarchivar una información que tenía, tenías y que ahí, hacía sí, tiempo sí. que no habría. En Cuba decimos, recordar es volver a vivir. Claro. Tenemos ese refrán. Entonces, bueno, es eso, ¿no? O sea, que es un ejemplo claro de cómo la música funciona en ese sentido, bueno, y trae al presente todos esos recuerdos. ¿Se acuerdan de la película Coco? Con Miguelito, cuando le cantaban a la abuela, ¿no? Que era como la manera de no Claro, olvidarla. ¿Se sí. acuerdan la canción? Que era la manera de que siguiera viva, digamos, era cantándole y poniendo las fotos sobre él. Qué significativa esa película, qué emotiva. Me llevó a eso cuando me dijiste, Sí, ¿no? sí. Volver a traer, es como que Definitivamente. no se vayan desde ese lugar. Es que y bueno, siempre se habla, bueno, los psicólogos saben bien que la música sobre todo la música de nuestra infancia y nuestra juventud, Sí. se aloja en una parte del cerebro que se te olvida lo inmediato, pero sin embargo esa música, Es verdad. eso se queda ahí y siempre está presente. O sea, Es verdad. Que capaz que no te acordás de la persona que tenés enfrente, pero te efectivamente. pone la música y la letra de te la sabes. Te lleva Es tal cual. automáticamente a Es tal cual. a esos momentos. Entonces, esa es la fuerza que tiene la Sí. música. ¿Y qué pasa la parte cultural? Quiero decir, yo me pones música hindú y no sé, son escalas que no me son familiares, que no me lleva un tono al otro porque son totalmente diferentes. La música cubana de repente puede ser demasiado alegre para nosotros. ¿Cómo funciona eso, no? Digo, ¿funciona a escala de la humanidad o es una cuestión más cultural donde para un cubano caribeño de repente determinados sonidos tienen una implicancia, para nosotras otra? Lo mismo, ¿no? De escalas tonales que son totalmente diferentes. Claro. ¿Tienen impactos diferentes?
Sí, indiscutiblemente hay un factor cultural que responde al entorno, pero además, o sea, la música siempre transmite emociones y esas emociones son universales, o sea, que siempre hay un punto y por eso es que a veces escuchamos una escala árabe o música del Medio Oriente, pero sin embargo nos conecta con nosotros de alguna manera, o sea, el lenguaje de la música es universal y siempre hay emociones que se transmiten independientemente de esas diferencias culturales. Va más a lo biológico que a lo cultural. Efectivamente, sí, definitivamente es eso. Sí, seguro que sí. A mí me gustaría abordar un tema que además tiene un interés personal en cuanto a lo que ha sido para mí el poder tocar instrumentos con amigos y por ahí he pensado varias veces, ¿no? Así que no hay un relevamiento a nivel nacional de cuántas orquestas de amigos hay en los distintos rincones, ¿no? Diferenciar por ahí las orquestas de músicos profesionales, lo tenemos a Juan ahí, a Juan Steiner, estás tú, o sea, la gente que decide hacer de esto una profesión y lo que lo hacemos más desde una perspectiva terapéutica, de disfrute, y la gente que dice, yo no sé, no me animo porque capaz no soy tan bueno como Juan, no soy tan bueno. ¿Cómo ven ustedes esto del uso de la música simplemente como un espacio terapéutico y de disfrute? Pensando también, Agustín, en este taller maravilloso que haces en la Sociedad Urbana Villa Dolores y también en Piriápolis. Contanos un poquito de eso. Sí, es muy interesante eso que acabas de traer a colación, ¿no? Porque es eso. Bueno, yo soy cubano, llevo poco tiempo en Uruguay, apenas unos 3 años, y me planteé o sea, se me dio la posibilidad justamente en la Sociedad Urbana Villa Dolores de hacer un taller de música cubana. Entonces, tengo que decir que Graciela tuvo mucho peso de importancia en la decisión de cómo hacer el taller, porque yo me planteé primero, bueno, voy a hacer un taller que sean músicos, gente que sepa tocar, que tenga una formación para entonces hacer un grupo y la música cubana. Y ella me dijo, bueno, sí, pero ¿y los otros? ¿Qué pasa con los otros? Y entonces cuando comenzaron a acercarse las personas interesadas, me preguntaban, ¿por qué saber música? Hay que saber tocar un instrumento. Y dije, bueno, no, a partir de que Graciela me había dado ese enfoque, dije, no, vengan y ahí vamos viendo que se va generando. Entonces un poco sucede eso, o sea, después cuando comenzamos a hacer el taller, en el primer encuentro, los mismos participantes del taller, entre los que estaba Germán, pues comenzaron a cambiarse de instrumentos y me decían, bueno, ahora yo quiero tocar la guitarra, bueno, ahora quiero tocar el piano. Y un poco que dije, bueno, esta es la manera. Y va por ahí. Exactamente. Y entonces me di cuenta que ya Graciela tenía esa perspectiva muy clara, muy precisa. Y me aportó en ese sentido, entonces me ha hecho salir de mi zona de confort, pero ha ampliado mi perspectiva, claro. O sea, porque en Cuba yo era igual, músico y profesor de la universidad, de la escuela de música, entonces siempre tenemos esos patrones rígidos de enseñar la música desde un estándar de calidad. Y para alguien que va a ser músico. Claro, no para alguien que no va a ser músico. Y entonces ahí se emparenta con lo que tú estás diciendo, porque es eso, o sea, hemos descubierto que sí, que hay esta otra perspectiva de poder tocar la música desde una visión más relajada, aprendiendo, disfrutando, claro. y abriendo la posibilidad de que la equivocación o el error no sea un problema, claro. sino al contrario, de utilizarlo y que sirva como de un acicate, ¿no? Para poder seguir trabajando y sobre todo el trabajo interpersonal, ¿no? De poder interactuar con el otro. Entonces sucede algo muy interesante en el taller y es que estamos tocando, pero el que ya conoce algo, pues le dice al otro. O sea, no es que hay un profesor, no está centralizado con un profesor que dice todo como tiene que ser, no. Germán le dice a Vivi, bueno, toca la percusión y así se van intercambiando. El otro dice, bueno, y el otro aspecto básico es que no es solamente música, sino que también abrimos el espectro para que sea música. Si no puedes tocar, puedes cantar. Si no puedes cantar, puedes bailar.
Entonces tiene eso. Y está este taller que hacemos de música cubana en la Sociedad Urbana Vía Dolores, que son los lunes de 7 a 8:30, y también ahora los viernes en Piriápolis, también es un taller con las mismas características que ya lo habíamos hecho en el verano. Qué bueno. Simplemente de cierre, bueno, agradecerte mucho, Muchas gracias. volverte a decir todo lo que disfruto, ese espacio que es tal cual como lo describiste, ¿no? Siempre recuerdo a Dolina que decía que él prefería jugar al fútbol con amigos y no con deportistas. Yo debo decir que todo bien con los Perder el músicos. fútbol con amigos que Sí, ganar con... y yo prefiero mucho más a veces tocar con amigos que con músicos, si bien disfruto muchísimo cada vez que hay un músico en alguna de las conformaciones, pero esto, ¿no? Invitar a la gente que tenga ganas de encontrar un espacio amplio, amoroso, cuidadoso. Bueno, ahí en Villa Dolores los estamos esperando y hasta tocamos en público, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta hemos tocado en Muy público interesante. y después tenemos espacio de gastronomía y coctelería, Sí. pero eso es... Claro. Se Sí, completa, esa todo, parte. se completa, se completa lindo. Agustín, Graciela, muchísimas gracias por su Un presencia. placer Muchas conocerlos, gracias. muy amable por haber venido. Muchas gracias. Nos Hasta la vemos en próxima, marzo. hermano. Un abrazo, gracias. Gracias.